Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver lo que es el proceso administrativo, que es una parte muy importante dentro de lo que son las empresas. Es decir, esto es muy viable para todo lo que es un emprendedor, que tengan el entendido de que todos los recursos que nosotros tenemos, como lo habíamos comentado anteriormente, se tienen que conjuntar. Sin embargo, recordemos que yo hice mucho hincapié la vez pasada en lo que es el recurso humano. Y dentro de lo que es el proceso administrativo, el factor humano es una pieza fundamental en el funcionamiento de un negocio o de una empresa. En el caso específico, cuando hablamos de este proceso administrativo, este fue creado por Henri Fayol, un ingeniero francés a principios de los 90, que se dio cuenta que en las empresas y que en los negocios, ya sean de productos o de servicios, funcionaba a la perfección. Sobre todo porque este proceso administrativo lo que nos permite es mantener una empresa, ¿sí? De hecho, el proceso administrativo es un proceso cíclico que se puede estar revisando de una manera continua, a manera de ver qué problemas podemos tener dentro del negocio o también cómo podemos hacer mejorar nuestro negocio. En el caso específico, les vuelvo a repetir, el factor humano es una pieza muy importante. El proceso administrativo se divide en 4 etapas. Estas 4 etapas son para que una empresa sea eficiente y se maneje de la mejor forma. Nosotros tenemos que también tener o saber, mejor dicho, que esto nos va a permitir aprovechar sobre todo los recursos técnicos, las habilidades de las personas y también lo que es la mano de obra del personal. ¿Qué nos permite también este proceso administrativo? Nos permite el trabajo en equipo, que es algo muy importante. Muchas ocasiones las empresas, cuando no tenemos o conjuntamos a todos los recursos, sobre todo al humano, no tenemos ese trabajo en equipo, que es lo que todos pretendemos como personas dueñas de un negocio. ¿Y qué es lo que pasa? Que de una y otra forma las cosas no se dan muy bien. Por eso los cursos de capacitación en cuestión de relaciones humanas o de la interrelación que deben de tener todos los departamentos de una empresa para que esto tenga un mejor funcionamiento o que funcione de la mejor manera. Esto también nos va a permitir este proceso hacer la centralización de todas las actividades de la empresa para que todas en conjunto vayan sobre un mismo objetivo, que eso es lo que pretende una empresa, que todos estén enterados de cuáles son las filosofías, cuáles son las metas y los objetivos de la empresa para que ésta pueda seguir generando trabajo, generando beneficios y ir creciendo como tal. Al final del día tenemos que entender que cada una de las áreas tiene una serie de responsabilidades, es decir, no todos son responsables de todo, sino la conjunción de cada una de esas responsabilidades va a permitir el progreso de un negocio o de una empresa. Sus características, al final del día, podemos decir que este proceso nos va a permitir administrar los recursos con los que nosotros contamos. Por otro lado, si lo aplicamos bien, va a ser mucho más eficiente la operación de una empresa y también va a permitirnos cumplir con las metas y los objetivos que nosotros ya tenemos planeados para poder lograr un mayor éxito. Y por último, esto se puede aplicar de una manera muy sencilla, es decir, conociendo bien cuál es la filosofía de la empresa, cuáles son sus metas y objetivos, se puede aplicar de una manera muy sencilla. Bien, ¿cuáles son estos 4 pasos y qué importancia tienen? Vamos a verlo. Bien, cuando hablamos de lo que es el proceso administrativo dentro de un negocio o cómo administrar un negocio, tenemos que entender que lo primero que tenemos que hacer es planear. ¿Qué es planear? Planear, evidentemente, es conocer cuáles son los objetivos, cuáles son las metas y qué métodos vamos a utilizar para poder lograr que la empresa pueda crecer, se pueda mantener y que nosotros podamos ser exitosos. Por otro lado, tenemos el segundo paso que sería organizar. Este paso de organizar se define como distribuir las actividades entre los diferentes grupos de trabajo que existen en una empresa para que de entrada se den hasta cargas adecuadas de trabajo, para que la gente esté de alguna manera satisfecha,
para que también de una o de otra forma todos cumplan con los objetivos que les corresponden a cada uno por las responsabilidades que tenemos dentro de la misma. Y por otro lado, lo que habíamos comentado yo un poco anteriormente, que nosotros cuando trabajamos en una empresa de una manera a gusto, que estamos contentos, que realmente vemos beneficios personales e institucionales, nosotros tenemos evidentemente un trabajo sencillo, por decirlo de alguna manera, o tenemos el gusto de estar trabajando para la empresa para poder seguir creciendo. Por otro lado, el tercer paso, hablamos de ejecutar. Cuando hablamos de ejecutar, evidentemente es aplicar todos esos objetivos, todas esas metas que queremos en base a una serie de pasos que vamos a ir obteniendo nosotros a través de lo que es nuestra administración, de los puntos que nos va a marcar, de los objetivos, porque además los objetivos y metas van a tener tiempos concretos, es decir, nosotros podemos extender. Recordemos que las metas siempre se van a conseguir a corto, a mediano y a largo plazo. Cuando hablamos nosotros de estas metas, recuerden, nunca vamos a ver hacia atrás, siempre es viendo al futuro, es decir, a partir de hoy y hasta donde podamos llegar. Lo ideal sería ir creciendo y ver metas hasta, no sé, a 1 año, a 5, a 10 años y hasta, ¿por qué no decirlo?, más. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, esta es la parte en la que nosotros vamos a ejecutar, es decir, desarrollar las actividades que a cada uno le corresponden con las responsabilidades también que cada uno conlleva. Y por último, vamos a tener lo que es dirigir. ¿Qué importancia tiene el dirigir? Miren, cuando nosotros no planeamos algún evento, por decirlo de alguna manera, ¿qué es lo que va a pasar? Que lo más seguro es que vayamos al fracaso. Definitivamente todo no sale nada más porque yo quiera, no. Nosotros tenemos que entender que hasta de forma personal, nosotros cada vez que hacemos alguna actividad, ya sea hasta cotidiana, lo que hacemos es planearlo, lo organizamos, evidentemente tenemos que ejecutarlo, pero alguien tiene que dirigir y controlar o supervisar. ¿Qué es lo que pasa cuando no se aplica esta etapa? Bueno, pues es algo muy sencillo. Cuando no se aplica esta etapa, que es la de dirección o supervisión, muchas veces las cosas no se pueden dar. Es decir, nosotros tenemos que ir corrigiendo cada una de las etapas en donde veamos que hay una cierta dificultad. Finalmente, la administración, recordemos que es flexible, o sea, no todo tiene que ser tajante. Y como no lo podemos lograr, pues ya nos vamos a frustrar. No, de alguna manera tenemos que entender que hay cierta flexibilidad con la cual nosotros podemos jugar para poder cumplir con los objetivos. Es decir, si alguien nos supervisa, si alguien nos dirige, nos puede decir en dónde estamos fallando o por qué se nos dificulta una parte o hacer que las demás partes que conforman la estructura organizacional también cumplan con sus responsabilidades para que todo se maneje como un engrane. Esa es la importancia que tiene el proceso administrativo dentro de una organización. Si nosotros podemos cumplir con todo esto, créanme que vamos a tener la posibilidad de tener éxito a futuro. Vuelvo a repetir, no todo se da de un día a otro ni se va a dar en un mes. Es un proceso que se deben de marcar metas precisas, es decir, en tiempos concretos, que sean a corto, a mediano y a largo plazo. Si nosotros logramos cumplir con los objetivos de corto plazo, seguramente los de mediano y los de largo plazo también se podrán cumplir. Y el proceso administrativo es muy sencillo, pero lo que hace es hacer eficiente la operación, hacerla eficaz y por otro lado cumplir con las metas y objetivos que una empresa o que toda empresa o negocio requiere. Si nosotros no planeamos, no vamos a ver el futuro, o más bien dicho, no vamos a poder entender cómo llegar al futuro y tener un negocio exitoso o por lo menos mantenernos como negocio y ser productivos. Volvemos a lo mismo. Estas son cuestiones meramente que nos van a dar una satisfacción personal y también vamos a tener un desarrollo social. Es decir, también a la sociedad vamos a poder darle la oportunidad de que conozcan nuestro producto, de que lo ayuden en algunos aspectos, es decir, también ponemos nuestro granito de arena en la sociedad, no nada más son cuestiones meramente personales o cuestiones meramente de empresa. A esto también se le llama lo que es los valores empresariales, que son temas que vamos a ir viendo poco a poco. De hecho, estos temas que acabamos de tocar también los vamos a ir desglosando poco a poco para que queden mejor entendidos. En este caso, de una manera general, vuelvo a repetirles, el proceso administrativo o la administración de un negocio parte de 4 pasos. El primero, que es planear, repito, es buscar los objetivos, las metas
y los métodos, cómo lo vamos a hacer. Por otro lado, tenemos el segundo paso, que sería organizar, es decir, cómo vamos a distribuir todas las actividades entre todo el recurso humano que pertenece a la empresa y de qué manera hacerlo eficiente, pero también hacerlo equitativo, ¿no? Y por otro lado, tenemos el tercer paso, que es ejecutar, que es cómo vamos a iniciar y cómo vamos a continuar para que evidentemente se vayan cumpliendo las metas, los objetivos que nos marcamos al planear. Y por último, dirigir o supervisar, que es la parte más importante para que realmente se cumplan las metas y objetivos de un negocio. Espero les haya gustado y continuamos. Nos vemos en la próxima. Gracias.